Bienvenidos, mi nombre es Azucena y en este video les estaré hablando un poco acerca del tema ratio de liquidez y plazo de pago. En este video vamos a analizar en qué consiste el ratio de liquidez y plazo de pago y cómo puede interpretar los resultados que nos ofrece. Primeramente, ¿qué es ratio de liquidez? Un ratio de liquidez es un indicador que relaciona dos magnitudes económicas en un momento dado, lo que permite también comprobar su evolución en el tiempo, que sirve para medir, comparar y evaluar alguna variable que sea interesante analizar su comportamiento. ¿Cómo se calcula el ratio de liquidez? Esa es la pregunta. Bien, ratio de solvencia a corto plazo o ratio de liquidez, por su capacidad de evitar caer en la insolvencia, dice que se debe realizar el cálculo para hacer una comparación de los siguientes apartados del balance de una empresa. La parte de los activos y los pasivos. Los activos son las cuentas de activos que suman el efectivo disponible, aquellas partidas que pueden ser convertibles en dinero antes de un año, y los pasivos, el valor de las cuentas pasivos que recogen las deudas y obligaciones que deben de ser atendidas dentro de un año. Dentro del activo corriente debemos de tener en cuenta los siguientes grupos de balances de situación. Las existencias, que es la parte del valor de las mercancías, productos semivalorados o semiacabados. La parte realizable, que son los derechos de cobro de clientes, y la tesorería, que es el dinero en efectivo. Por tanto, para calcular el ratio de liquidez se tiene que dividir el activo corriente entre el pasivo corriente de la siguiente manera, como lo muestra la fórmula, ya que el valor que se considera que cumple con el ratio de liquidez es entre el 1.5 y el 2, dependiendo de la actividad económica de la empresa. Este número puede variar. Ahora les mostraré un pequeño ejemplo para reemplazar los datos. Para ver cómo se calcula el ratio de liquidez, tenemos que calcular el valor de sus dos componentes. En este caso, los activos y los pasivos. Como podemos ver aquí en el ejemplo 1, tenemos un balance general de una sociedad donde nos muestra cada uno de los componentes de los activos y los pasivos. En este caso vamos a sustituir la forma. El ratio 29.265, que son los activos circulantes, entre 29.144, que son los pasivos. La división da un ratio de 1.04, es decir, que vamos a hacer una segunda comparación con otro ejemplo, con la misma sociedad del balance, pero con otros datos. Ahora, sus activos circulantes son 31.738 dividido entre los pasivos circulantes, que son 15.696, nos da un ratio de 2.0. Ahora, para la interpretación de los resultados de los dos ejemplos que comparamos, podemos decir que si el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, eso es decir que nos da un rango óptimo, y si el activo corriente es menor que el pasivo corriente, eso nos da un rango peligroso. Ahora vamos a pasar al otro tema de otro ratio, que es el plazo de pago, que dice que muestra cuánto tiempo tarda la empresa en pagarle a sus proveedores, cuanto mayor sea. Ahora les mostraré un pequeño ejemplo. Pongamos la fórmula: periodo promedio de pago en cuenta corriente, es decir, cuentas por pagar proveedores entre las compras, multiplicado por los 360 días del año, dependiendo. Esto nos hace que 432.140 dividido entre 3.709.594 multiplicado por los 360 nos da 42 días aproximadamente. Entonces, con esto podríamos decir que la empresa tiene 1 mes y medio en promedio para cumplir con sus obligaciones, lo que son más días del promedio del mercado. Esto quiere decir que esta empresa tiene un buen nivel de negociación con sus proveedores, o que al ser una empresa grande tiene un mayor margen de control de sus industrias. No obstante, es importante analizar si el periodo promedio de cobro es superior al periodo promedio de pago, lo cual implicaría que la empresa cobra antes de lo que paga. Aquí tenemos un ejemplo de que solo de esta manera sabremos si la empresa Gloria, que es la que pusimos de ejemplo, tiene políticas de cobro robustas o no, cuando el PPP es menor que el PPC. Esto es igual a dificultad financiera. Esto quiere decir que la empresa paga primero a sus proveedores. Bueno, y en conclusión tenemos que es necesario saber cómo usar los ratios para tomar decisiones, ya que puede aportar ventajas a la hora de gestionarle el dinero a una empresa para hacerle frente a los pagos a corto plazo. Gracias.